Buenas, estimados estudiantes, vamos a empezar a trabajar en la temática en nuestro segundo corte, que consiste ya en salir de la parte teórica de lo que es la investigación aplicada, de sus fundamentos, un poco de historia y empezar, digamos, ya la parte aplicada, valga la redundancia, es decir, ya empezar a elaborar o a conocer cómo se elabora, digamos, la estructura del documento de investigación. Es muy importante que tengamos las competencias para saber describir los problemas. Uno lo vería como algo pues sencillo o algo como de sentido común el describir un problema que enfrentamos. Pero en un contexto, digamos, empresarial y especialmente en el ámbito de la ingeniería, debemos tener la capacidad de representar los problemas de manera de que existan evidencias de la existencia del mismo, que podamos tener claridad sobre exactamente el problema, qué parte de la empresa afecta o qué parte de la sociedad afecta, porque no solamente es un problema empresarial, puede ser un problema a nivel social, pero tener certeza sobre exactamente en qué área de la sociedad o en qué área o departamento de la empresa es el problema, qué proceso, tener una claridad sobre cómo sabemos que este problema existe, o sea, cómo lo identificamos, que existan indicadores, que existan variables que nos muestren, digamos, la anomalía que se está evidenciando y que se entiende como un problema para el proceso. Así que vamos a conocer un poco cuáles son los preceptos, qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de hacer el planteamiento de un problema y vamos a ver un par de ejemplos. Bueno, continuamos. Aspectos a tener en cuenta. El planteamiento del problema se centra en hacer una introducción formal de la problemática o el tema central sobre el cual se enfoca la investigación. Ahí está, digamos, resumido todo. Es una introducción formal, es decir, debe tener todo el formalismo en el sentido de que utilicemos palabras, digamos, en un contexto técnico, no utilizar palabras, digamos, para expresiones folclóricas o triviales, sino que deben ser, digamos, un lenguaje técnico en el cual uno sustente la existencia del problema. El planteamiento del problema desde un enfoque ingenieril debe centrarse en resolver un problema que se pueda describir de manera cuantitativa y o que el impacto de la solución propuesta pueda medirse numéricamente, de manera que se pueda evidenciar que la solución propuesta puede dar respuesta a la problemática, ya sea de índole empresarial o social. Es decir, necesitamos cuantificar. Es decir, que generalmente en ingeniería, cuando existe un problema es porque dentro del sistema, el sistema como tal en el cual está el funcionamiento de la empresa, existe un comportamiento que es anómalo y un comportamiento que se sale de lo esperado. Generalmente cuando lo expresamos de esa forma, lo expresamos en términos de variables. Por ejemplo, una variable pueden ser, digamos, el número de accidentes laborales. De pronto los valores que consideramos normales para el proceso es no tener accidente o cuando mucho tener en promedio un accidente cada 6 meses. Ahí tenemos un indicador y ahí tenemos un rango de 0 a 1 accidente cada 6 meses. Y resulta que en los últimos 6 meses hemos tenido 3 accidentes, significa de que el sistema empresarial en esa variable que son accidentes laborales está incumpliendo, está por fuera de lo esperado, se convierte en un problema. Así que necesitamos identificar las causas de estos accidentes para que no puedan ocurrir y de que el número de accidentes vuelva a ser bajo, como se esperaba en un principio. Y así podemos tener N cantidad de indicadores, no solamente de seguridad industrial, indicadores financieros abundan. Prácticamente casi que toda la parte financiera se centra en analizar el comportamiento de indicadores. ¿Ya? Cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ventas, rentabilidad por acción, el margen de ganancia de un producto. Es decir, podemos encontrar N cantidad de variables. Un problema puede ser, digamos, el número de descargas que está teniendo de pronto un videojuego que salió al mercado. Se esperaba de que por lo menos estuviera
en un promedio de 100 o 150 descargas diarias y está en 50. Entonces, miércoles hay que ver cuáles son las causas para esa baja demanda que no era lo esperado. Es decir, cuando hablamos de un problema, hablamos siempre de que existe algo en el proceso que no está, digamos, en los valores que esperamos. Y al no estar en los valores significa que yo tengo la capacidad de representarlo cuantitativamente. De decir, en el proceso tal variable debería estar en tal valor y está en estos valores. Así que, por ende, tenemos un problema entre manos. Es necesario definir un alcance de la investigación de manera que pueda medirse con exactitud el cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto de investigación. ¿Qué significa eso? Que un problema no puede ser algo genérico, debe ser algo muy puntual y muy específico. Es decir, que quede claramente delimitado el alcance de lo que se va a hacer. Por lo menos, un problema genérico puede ser, no, mira, es que la empresa tiene baja rentabilidad, es decir, no está arrojando la ganancia que se esperaba. Eso puede tener N cantidad de razones y pueden estar inmiscuidas todas las áreas de la empresa. Así que cuando planteamos un proyecto de investigación aplicada, debe centrarse en un campo, debe centrarse en un aspecto, no ver en toda la empresa. Nosotros podemos realizar varios proyectos de investigación y ver en distintos aspectos de la empresa cómo se ve afectada la rentabilidad, pero no plantear en un solo proyecto, digamos, la mejora de la rentabilidad, porque sería algo tan extenso que demoraríamos mucho tiempo en poder ver los resultados de nuestro análisis. En cambio, si lo hacemos en pequeños aspectos, ya en ese caso podemos tener, digamos, un resultado de primera mano de una forma más rápida. Por eso es que si se acuerdan en sus clases no es necesario ir hasta introducción a la ingeniería. En investigación aplicada, cuando dimos el método científico o cuando dimos los preceptos filosóficos que planteaba Descartes, que después se convirtieron en la columna vertebral del método científico, una de ellas es tomar, digamos, ese conocimiento complejo, el problema, y dividirlo en mayor cantidad de partes se pudiese y empezar desde los elementos más sencillos hasta ir a los más complejos. Es decir, nosotros podemos llegar, tomar nuestro problema y dividirlo en las distintas secciones que lo pueden conformar e ir desarrollando aspectos que se deben evitar a la hora de construir el planteamiento de un problema. Cosas que debemos tener muy en cuenta. Primero, a la hora de construir el planteamiento de un problema se deben evitar las siguientes situaciones. Primero, se debe enfocar en un solo problema o temática, no trabajar en problemas distintos de manera simultánea, como cuando les decía, no, mira, el problema es que la empresa no tiene la rentabilidad que se esperaba. Ese no es un problema, es una multiplicidad de problemas, una serie de diversos problemas, porque pueden ser desde problemas de mantenimiento de pronto de las máquinas, problemas de pronto de capacitación en los trabajadores, problemas de pronto de mercadeo, que no hay suficiente publicidad para dar a conocer el producto, problemas de pronto de producción o de calidad, que el producto no sale con la calidad que se espera. Podemos tener de pronto problemas financieros en los cuales de pronto las decisiones económicas o financieras no son las adecuadas y de pronto eso nos está generando muchas deudas y nos está generando de pronto problemas de rentabilidad. Es decir, un problema de rentabilidad en una empresa puede ser ocasionado por muchos factores. Casi que todas las áreas de las empresas, si no son bien manejadas, afectarían la parte financiera. Así que debemos enfocarnos en un solo problema, no en trabajar muchos problemas al mismo tiempo. Se debe evitar realizar únicamente una descripción cualitativa del problema. Todo problema en el campo de la ingeniería debe soportarse en información cuantitativa para demostrar su existencia y el impacto que éste genera. Ya lo mencioné anteriormente, somos ingenieros, necesitamos de que el problema que vayamos a atacar, expresarlo de forma numérica. ¿Por qué? Porque cuando planteamos las soluciones necesitamos probar que numéricamente el indicador ha mejorado. Por eso les mencionaba mucho en los ejemplos, las ventas. Las ventas promedio semanal están en 500 unidades. Aplico un plan de mercadeo para mejorar las ventas y de 500 pasé a 750. O sea, las incrementé un 50%.
Cuando tú lo expresas de esa forma, es mucho más claro, contundente y demuestra confiabilidad en la labor que está haciendo el ingeniero a la hora de darle respuesta al problema. Pero si decimos, no, mira, es que hay problemas con las ventas, pero aplicamos algunas estrategias de mejora y las ventas mejoraron un poquito o se incrementaron un poco. O sea, en cuánto estaba inicialmente, en cuánto quedó después, qué digamos, estrategias se plantearon. Es decir, no podemos quedarnos con una descripción cualitativa, debemos aplicar todas nuestras herramientas matemáticas, estadísticas para poder describir el problema y especialmente poder medir el impacto de lo que estamos planteando. Tercero, se debe señalar la fuente de la información cuantitativa y cualitativa que se toma como base para elaborar el problema. Dicha referencia y la posterior bibliografía deberá redactarse según las normas de la IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Bueno, la parte de la información cuantitativa es muy importante. No significa que no se pueda hacer una descripción cualitativa de la situación. Claro que es posible. De hecho, o sea, lo que uno plantearía es una descripción cualitativa y una descripción cuantitativa, que realmente son complementarias. Es decir, no, la una no afecta a la otra. ¿Ya? Así que cuando tomamos una información cuantitativa, por ejemplo, las ventas de la empresa, necesitamos señalar la fuente de esa información. Por ejemplo, el informe del área de mercadeo del semestre pasado, por ejemplo. O una descripción cualitativa, por ejemplo, si estamos hablando de una disminución de las ventas y cuando describimos el problema hablamos de estudios que se han hecho anteriormente para evaluar la disminución de las ventas de una empresa, necesitamos mencionar qué estudios, dónde se realizaron, quién lo realizó. Es decir, necesitamos señalar la fuente de nuestra información. Y este es de los aspectos en los cuales más se trabaja a la hora de elaborar proyectos de investigación o trabajos de investigación aplicada en la universidad. ¿Por qué? Porque se ha tomado la mala costumbre, el facilismo de entrar a internet, copiar y pegar la primera información que encontremos con respecto a lo cual se nos está preguntando. ¿Ya? Número 1, sin consultar si esa fuente es confiable o no, si lo que me dicen es cierto o no. Número 2, la idea no es copiar y pegar. Ahí, como estudiante, como investigador, no estás elaborando un documento. Ahí sencillamente estás colocando lo que otra persona trabajó sobre eso. Es decir, no estás aprendiendo a investigar. Estás aprendiendo es solamente a copiar y pegar y mostrar como tuyo lo que otra persona hizo. Eso se llama copia, eso se llama plagio. Y todo plagio es castigado. De hecho, es un problema legal. Es decir, si ya estás fuera de la universidad, incluso dentro de la universidad, es algo punible, es decir, algo castigable. ¿Ya? Pero pongamos el peor de los casos, digamos que vas a participar en una convocatoria para un proyecto, no sé, con alguna empresa, y tomas la idea de otra persona y tú la planteas como tuya. Esa persona puede colocarte una demanda que es penal y puedes ir preso por eso. Así que no es algo para tomar a la ligera. Así que debemos aprender a lo que es a referenciar, es decir, en el texto colocar de dónde vino la fuente, número 1. Número 2, no copiar y pegar textualmente textos enteros. La idea es que leamos, interpretemos y a partir de nuestra interpretación nosotros mismos escribimos el texto y colocamos la referencia, es decir, cuál fue la fuente que leímos para decir eso que estamos diciendo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser las normas que se van a utilizar? Las normas de la IEEE no es que sean las únicas normas que existan, existen más normas, pero esta es la que maneja la universidad. Y en el aula virtual les voy a colgar lo que es la guía para que puedan hacer las bibliografías. Y por último, no describir en el problema su opinión sobre cómo debe resolverse, al menos que sea necesario por el tipo de herramienta de análisis. Es decir, usualmente uno no dice en el planteamiento del problema cómo podría resolverse el problema. Al menos que la herramienta que vayamos a utilizar
sea algo necesario señalarla desde el planteamiento. Por ejemplo, si vamos a trabajar un problema de las ventas de una empresa, pero voy a trabajarla desde la perspectiva de una persona que está en el área de marketing, es decir, son una persona con experta en marketing, en mercadeo o ingeniería comercial. Dejaría para los objetivos el decir cómo se va a resolver el problema. Pero si lo vamos a hacer desde la perspectiva, por ejemplo, de un ingeniero de sistemas, desde el planteamiento del problema podemos señalar qué se va a realizar para darle respuesta al problema. Es decir, por ejemplo, una plataforma web que facilite la interacción entre el cliente y el proveedor, es decir, entre el cliente y la empresa. Así que generalmente van a encontrar que en proyectos de investigación aplicada, en proyectos de grado, de ingeniería de sistemas, de ingeniería electrónica o de otras ingenierías que son muy específicas en su campo de trabajo, que en el planteamiento del problema se haga una mención de lo que se va a realizar. Ya es algo, digamos, como común en ese tipo. Bueno, continuamos. Acá tenemos nuestro primer ejemplo del planteamiento de un problema. Dice: un problema que se puede resolver a partir de una investigación aplicada es la disminución de las ventas de un producto en una empresa. En la descripción de este problema se debería colocar la siguiente información. Es decir, si voy a hablar de la disminución de las ventas en una empresa, debería, dentro del planteamiento del problema, señalar cuál es la empresa en la cual se va a desarrollar la investigación. Segundo, el comportamiento histórico de las ventas. Es decir, necesitamos un dato cuantitativo, un dato numérico que me hable acerca del comportamiento de las ventas y de esa forma yo poder señalar de que existe un problema. Por ejemplo, las ventas semanales de los últimos 6 meses. Comparar el comportamiento histórico, promedio de ventas, con la meta planteada de la empresa. Es decir, yo tengo esa variable, que son las ventas, tengo su comportamiento en el último tiempo, y lo que hago es comparar ese comportamiento con la meta de la empresa. Y ahí yo puedo evidenciar si en verdad hay o no un problema. Describir el comportamiento del mercado, ventas de las otras empresas, para ver si esto es un problema más profundo que afecta al mercado. Ya esto es porque si es algo asociado a ventas, entonces no solamente es describir cómo nos ha ido a nosotros, sino también cómo les ha ido a las otras empresas que están en el mercado. Eso nos daría, digamos, una idea mucho más clara sobre, bueno, si es que es algo que está pasando solamente en nuestra empresa o algo que está pasando de forma general. Y por último, opinión de los directores de la empresa y de los empleados sobre lo que está sucediendo con las ventas, estado actual y posibles causas. Aquí no es que nosotros vamos a dar las posibles causas del problema, sino es ahondar en las personas que trabajan en el área para saber de pronto qué es lo que está sucediendo. Aquí lo estamos viendo más de la perspectiva de ustedes como estudiantes que se acercan a una empresa o a un proceso a conocer de pronto su comportamiento y a plantear un problema. Si ustedes estuvieran dentro de la empresa, esa última parte de pronto uno podría llegar a omitirla, o a menos que uno quiera mostrar como relevante la opinión de algún experto que trabaje dentro de la empresa. Veamos ahora cómo sería el planteamiento de este problema. Dice: la mayor parte de los ingresos de la compañía Star Company, ahí tenemos el nombre de la empresa, son producidos por las ventas de los productos que conforman su catálogo de limpieza. Aunque en los últimos años han aparecido varias empresas que luchan por el dominio que tiene Star Company sobre el mercado de productos de limpieza. S1, entre corchetes, señala de que esta afirmación que hago, de que han aparecido otras empresas en los últimos años a competirle a nuestra empresa por el dominio de las ventas de productos de limpieza, esa información la saqué de una fuente. En este caso es un informe que cuando llegamos a la bibliografía, ahí se describe el nombre de ese informe. La empresa ha logrado altos dividendos gracias a las ventas de estos productos el año anterior. Ahí tenemos otra afirmación. Nos estamos diciendo de que en el último año las ganancias, los dividendos fueron bastante altos. Entonces, ¿de dónde sacamos esa información? Ahí está el 2 entre corchetes, significa que en la bibliografía vamos a ver que la que aparece como número 2 va a representar la fuente de información que consulté para sacar esa afirmación. Pero en la empresa Star Company existe una alta preocupación en las directivas y sus empleados por la notoria disminución en las ventas de su producto estrella. Ahí empezamos ya a hablar de que la existencia de un problema, hay una preocupación como tal.
un detergente líquido conocido como detergente Star. Y ahí estábamos yendo mucho más específico. Ya estamos hablando de ese producto sobre el cual tenemos inconvenientes. El detergente Star. Dado que las ventas promedio semanales en los últimos 6 meses es de 750 unidades. Ese es el comportamiento actual. El promedio semanal está en 750. Analizando los últimos 6 meses. Donde usualmente estaban manejando un promedio de 1.800 unidades y la meta de ventas semanales se había fijado en 1.250. Es decir que estamos manejando actualmente 750, estamos por debajo de la meta, que era 1.250. Pero peor aún, no solamente es la meta, sino que usualmente estábamos vendiendo 1.800 y estamos obviamente mucho más abajo de ese valor. Así que inclusive 750 y 750 serían 1.500. Es decir que se bajó más del 50%. O sea que ahí estamos ya describiendo con claridad, con certeza que hay un problema. Al leer el enunciado de esta forma, al mencionar los datos, a nadie le queda duda de que existe un problema. Porque lo estamos mencionando de una forma numérica. Hablamos, hay una inquietud. ¿Por qué hay una inquietud? Porque tenemos que un producto está teniendo este comportamiento en ventas, el cual está muy por debajo de lo que usualmente manejaba y por debajo de la meta que la empresa ha establecido. Aquí es lo que representa un desfase de 500 unidades mensuales con respecto a la meta. Bueno, continuamos. Se cree por parte de las directivas que se hace necesario un nuevo plan de marketing que ayude a la empresa a lograr un incremento significativo de las ventas de detergente Star de forma que logre los niveles de meses anteriores o inclusive mayores. Ahí estamos hablando de la opinión de las directivas. O sea, nosotros estamos viniendo desde afuera a analizar la empresa y encontramos este problema en las ventas y que las directivas opinan de que se hace necesario hacer, digamos, un nuevo plan de marketing para mejorar las ventas. Es necesario señalar que no solo son los dividendos de los accionistas que se ven afectados por tal situación, sino la estabilidad económica de las familias de los trabajadores que se vería afectada por un posible cierre de la línea de producción de este producto si no logra cubrir los costos de fabricación del mismo. Fíjense, aquí ya estamos hablando de los efectos. ¿Qué pasaría si esta situación, digamos, sigue así? ¿Cómo se vería afectada no solamente los dueños, los accionistas, sino también los trabajadores que fabrican ese producto en especial? Bueno, ya en este punto se agrega teoría sobre estrategias de marketing que ayudan a mejorar las ventas de las empresas o factores a tener en cuenta para lograr una mejora en las ventas. Para poder, digamos, dar esas teorías tuve que haber leído, digamos, estudios acerca de estrategias de marketing. Tuve que haber leído estudios en los cuales se hizo una investigación similar a esta para mejorar las ventas en una empresa. Ya. Aquí se menciona de una manera, digamos, resumida. Aquí no somos tan extensos a la hora de hablar de esas teorías de pronto o de pronto qué factores hay que tener en cuenta según estudios hechos por otras personas. Porque está el marco teórico y el marco conceptual, que ahí sí es donde yo soy mucho más detallado. Aquí sencillamente menciono es un pequeño aparte, donde estudios de otras personas qué resultados obtuvieron sobre cómo mejorar las ventas en la empresa. Así que ya con ya tenemos con este ejemplo tenemos una idea sobre cómo debería ser la redacción del planteamiento de un problema. Ahora, la pregunta problema. ¿Qué es la pregunta problema? La pregunta problema es, valga la redundancia, es una pregunta que ella resume casi que en su totalidad el problema. Así que aquí lo que hacemos es tomar ese problema y mencionarlo de una manera resumida a través de una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué estrategias enmarcadas en un plan de marketing serían las adecuadas para lograr incrementar las ventas del detergente Star de la empresa Star Company? Fíjense de que ahí ya me habla con certeza sobre qué es lo que necesitamos. Necesitamos crear estrategias. Esas estrategias no son cosas sueltas. Ellas van a estar enmarcadas en un plan de marketing. Es decir, el plan va a estar conformado por las estrategias. ¿Ya? Y este plan lo que va a ir encaminado es a mejorar las ventas de este producto que ha disminuido sus ingresos en esta empresa que estamos trabajando.
Acá tenemos ya la bibliografía. Fíjense de que la primera, que era cuando decíamos, hay otras empresas que han salido al mercado a competirle a empresas Star. Esa información vino de un informe realizado por una persona. No se describe el nombre, solamente el apellido y la inicial de su primer nombre. Sería K. Martínez, por ejemplo, Karen Martínez. Después viene el nombre del informe que desarrolló Martínez. Descripción del mercado de detergente en la ciudad de Barranquilla. En ese caso fue un estudio que se hizo dentro de la propia empresa y está Superstar SAS Barranquilla. Ahí tenemos Superstar SAS, es la empresa en la cual se desarrolló este estudio. La ciudad en la que se desarrolló, Barranquilla. Digamos el tipo de documento, un informe técnico, que tiene el código 0055 y el año 2018. Fíjese que ahí está claramente de dónde vino la información. Número 1, ¿quién lo hizo? K. Martínez. Número 2, el nombre del documento que se leyó, descripción del mercado de detergente en la ciudad de Barranquilla. Número 3, en dónde se realizó Superstar SAS. ¿En qué ciudad? Barranquilla. ¿Qué tipo de documento era? Un informe técnico. Se mencionó el código del informe técnico y se señaló en qué año se realizó. El segundo, recuerden que cuando hablábamos del 2, estábamos hablando de que en el último año las ventas fueron buenas, que subieron buenas ganancias en general dentro de la empresa. Entonces, ¿quién hizo ese documento? L. García. ¿Cuál era el documento? El balance general y el estado de resultados. Así que de pronto L. García es el contador de la empresa. ¿Dónde se realizó este informe? En Superstar SAS. ¿En qué ciudad? Barranquilla. Nombre del documento, informe financiero. El código 0020, o sea que es el informe número 20 que se ha sacado. O sea que la empresa lleva 20 años en el mercado. ¿Y en qué año se realizó ese informe financiero número 20? En el 2018. O sea, así es la manera en cómo uno señala la fuente de la información en la bibliografía. Y en el documento lo que hace uno es ir enumerando. Cada vez que uno va a mencionar cualquier tipo de afirmación, de información que lo obtuvimos en otro lado, vamos numerando en el planteamiento del problema, vamos numerando en el texto y en la bibliografía esa numeración la vamos identificando con la información respectiva. Bueno, vamos ahora con el segundo planteamiento del problema de tipo ejemplo. Dice, la mayor parte de los ingresos de la compañía Star Company son producidos por las ventas de los productos que conforman su catálogo de limpieza. Aunque en los últimos años han aparecido varias empresas que luchan por el dominio que tiene Star Company sobre el mercado de productos de limpieza. Ahí tenemos nuevamente la afirmación número 1, que ya sabemos de qué estudio viene. La empresa ha logrado altos dividendos gracias a las ventas de estos productos en el año anterior. Ahí tenemos también otra referencia, ya sabemos la información. En esta parte es igual al ejemplo anterior. Ahora empieza lo diferente. Pero en la empresa Star Company existe una alta preocupación en las directivas y sus empleados por el notorio aumento de las quejas por parte de los clientes minoristas que manifiestan retrasos en el despacho de sus pedidos del suavizante de ropa Star Softly, dado que en los últimos 3 meses se han recibido en promedio 7 quejas semanales por parte de los tenderos debido a retrasos en la toma de sus pedidos. Esos retrasos oscilan entre 5 y 7 días en los casos reportados. Es posible que existan casos no reportados. Fíjense que estamos hablando de una inconformidad de los clientes. En este caso, los clientes son minoristas, son tiendas. Ahora, ¿cuál es la inconformidad? La demora en el envío del producto que ellos están comprando. Ahora, ¿cómo identificamos que existe ese malestar, esa queja? Que en los últimos 3 meses se han recibido en promedio 7 quejas semanales. Imagínense. O sea, en promedio, saben que es un promedio, o sea que hubieron semanas donde se generaron más quejas, otras semanas que generaron menos quejas, pero para dar un dato representativo de los 3 meses, en promedio 7 quejas semanales. Ya. Así que fácilmente ese valor no pasa desapercibido en cualquier empresa. ¿Ya? Además, dicen que esos retrasos a la hora de entregar sus productos oscilan entre 5 y 7 días en los casos reportados. Es decir, que es posible de que existan tenderos que no se hayan quejado. Y en los casos en los cuales los tenderos se quejaron, hablaron de que hubieron retrasos de 5 hasta 7 días
en la entrega de los pedidos. O sea que imagínense, si me dijeron de que me lo entregaban el lunes, me lo terminaron entregando 5 días después, es decir, el sábado o el lunes de la próxima semana. A partir de diálogos con el jefe de operaciones de la compañía se conoce que el flujo de información de los pedidos es poco ágil, dado que tiene distintas fases. Primero, el tendero hace un pedido telefónico al área de compras que hoy día cuenta con 2 personas. Ellos registran en formatos manuales conformado por 13 ítems a diligenciar, de los cuales la gran mayoría es información del comprador. Que los pedidos se han incrementado enormemente, 200% en el último semestre, y que el personal del área de compras no da abasto para tomar todos los pedidos a tiempo. Hay clientes que manifiestan que les ha tocado llamar de manera reiterada hasta 7 días seguidos para lograr ser atendidos. Es decir que ahí tenemos una descripción un poco más detallada acerca de digamos, como el meollo del asunto, la raíz del problema, de que los tenderos, número uno, el pedido lo hacen de forma telefónica, así que ellos tienen que llamar y puede que no sean atendidos, porque solamente hay 2 personas atendiendo ese call center. Solamente hay 2 personas y teniendo en cuenta de que las ventas se incrementaron un 200% en el último semestre. Es decir que se han incrementado las ventas, hay muchas más personas llamando, pidiendo el producto y esas llamadas son demoradas porque si se dan cuenta, el formato que se llena con la información del comprador es un formato extenso con 13 ítems, pero la mayoría es información del comprador. Una vez el personal de compras toma el pedido, lo registra en la plataforma de información de compras, para que posteriormente el jefe de compras dé un visto bueno al pedido en el sistema, para que se genere la orden de compra y el pedido pase al área de producción. Una vez allí, el programador de producción pasa a colocarlo en la programación de productos a elaborar en la siguiente semana. Así que fíjense todos los pasos que conlleva el comprar el producto. Que el cliente llame, que logre ser atendido, que le tomen la información, después esperar de que el jefe de compras apruebe esa solicitud que ha hecho el cliente. De ahí pasa, digamos, al área de sistema para que se genere la orden de compra, o sea, ya el documento interno dentro de la empresa que indica de que hay que fabricar ese producto y enviárselo al cliente. Después que se genera la orden de compra es cuando llega el área de producción que programa la elaboración del producto. Así que ahí podemos ver un poco la razón de por qué se están demorando tanto. En una entrevista con el jefe de compras corrobora la información dada por el jefe de operaciones sobre que la capacidad de procesamiento de pedidos de su área se ve superada reiteradamente por la demanda de productos en cuestión y que han intentado distintos métodos para agilizar el proceso, logrando pequeñas mejoras pero no muy significativas. Y estamos hablando un poco de históricamente qué se ha tratado de hacer con este problema, pero que en la última reunión de jefes de área de la compañía se determinó que la mejor manera de agilizar el proceso de toma de pedidos es automatizándolo por medio de un aplicativo web, para que en todo momento el tendero previa matrícula como comprador puede ingresar el pedido a la plataforma y que los 2 funcionarios de compra se encarguen de hacer el visto bueno para que pase al área de producción. Inclusive este puede visualizar el pedido desde el momento que el comprador lo realice. En este punto ya se agregan teorías sobre el diseño del aplicativo web y su contribución a la flexibilización de los procesos empresariales. Estamos viendo un planteamiento de problema desde la perspectiva de ingeniería de sistemas, donde nos vamos a enfocar un poco más en hablar del problema del sistema. Por eso es que nos enfocamos tanto en describir cuál es la falla que hay en el funcionamiento del proceso y cómo una herramienta, digamos, informática, en este caso un aplicativo web, podría ayudarme a, digamos, a disminuir los tiempos que pasan desde que el comprador quiere comprar el producto hasta cuando lo recibe. Porque claro, si ya no va a tener que estar constantemente llamando hasta que lo atiendan, porque hay pocas personas contestando el teléfono, sino que va a ingresar a una página web en la cual él se inscribe primero, será algo que hará una única vez. Se inscribe como tal, tiene su matrícula como comprador y a partir de ahí ingresa a la página web y lo que hace ya es la compra. Las 2 personas que están
digamos, dando el visto bueno, ya no tienen que estar llenando un formulario, sino que todo va a estar dentro del aplicativo web, así que sencillamente lo que van es a entrar a verificar la información, a ver de que no exista nada malo, y ahí pasaría directamente al área de producción. Y desde la misma plataforma, digamos, se podría estar generando la orden de compra y demás. Así que eso flexibilizaría mucho el proceso y lo haría mucho más ágil. La pregunta problema: ¿cuáles serían las características y la funcionalidad de un aplicativo web para agilizar el proceso de recepción de pedidos en la empresa Star Company? Fíjense de que ya la pregunta problema está muy enmarcada en la herramienta que se va a utilizar. Por eso les decía, ingeniería de sistemas. Digamos, uno puede tener la libertad de mencionar la herramienta informática que se va a utilizar dentro de la solución del problema. Y aquí la pregunta problema es: ¿cuáles son las características y la funcionalidad de esta herramienta? Si fuera de pronto un problema desde la perspectiva de ingeniería industrial, se enfocaría uno en ver cuáles son las estrategias a utilizar para disminuir los tiempos de atención o disminuir los tiempos que pasan desde que el cliente quiere comprar un producto hasta cuando lo recibe. Y ahí entrarían muchas cosas a trabajar. Entre una de ellas podría ser un aplicativo web. Pero viéndolo desde ingeniería de sistemas, obviamente uno se enfoca en hablar de las herramientas que ellos utilizan. ¿Ya? Así que la descripción del planteamiento del problema está muy enfocado en hablar de las fallas como sistema, como tal. Y en la pregunta problema es, bueno, ya hablar de las características y la funcionalidad de esa herramienta desde la ingeniería de sistemas para dar solución a la problemática. Y bueno, aquí tenemos la bibliografía. Recuerden que la primera ya es una investigación acerca del mercado de detergente en la ciudad de Barranquilla, y la segunda ya es el balance general y estado de resultados que permitió afirmar de que las ventas en la empresa de forma general eran buenas. ¿Ya? Así que ya con este documento podemos tener, digamos, una idea muy clara sobre cómo hacer un planteamiento de un problema, o por lo menos para que podamos evaluar un planteamiento de un problema. Así que los dos talleres que vienen, que conformarán las dos notas formativas del 25% y 25%, el parcial es el 50%, véanlos en detalle, corresponden al desarrollo de análisis críticos acerca de planteamientos de problemas. O sea que ustedes ahora van a empezar a ver planteamientos de problemas y con base a lo planteado acá en las diapositivas, en lo que se ha estado explicando, ustedes evaluarán si ese planteamiento de problema se hizo correctamente o no, en qué aspectos falló y en qué aspectos se trabajó correctamente el planteamiento del problema. Recuerden de que cualquier tipo de inquietud con los conceptos aquí explicados o con lo que van a desarrollar en el taller, me pueden contactar a la hora de la clase. A la hora de la clase, como siempre hemos venido trabajando cuando nos encontrábamos en el salón, pero ahora nos vamos a encontrar en Teams. Así que ingresan a la plataforma Teams en el horario de la clase y voy a estar conectado contestando cualquier duda o inquietud. O si de pronto no pueden esperar hasta la hora de la clase, me pueden escribir al correo. Yo estoy muy pendiente del correo, digamos, casi que todo el tiempo. Bueno, estimados estudiantes, espero que la temática haya sido de su completa claridad y recuerden, cualquier inquietud me pueden contactar a través de correo o hablamos por la plataforma Teams. Muchas gracias.